Benny, al público de Voces Ciudadanas, ya nosotros te conocemos y muchas personas también de tu natal San Cristóbal te conocen, pero queremos también que tú le hables un poco de tu historia, de cómo tú vienes, de tu padre, que fue un gran dirigente, fue ministro de deportes, ¿verdad que sí? De tu carrera profesional, tu vida privada y política, de cómo Benny Met llega a este escenario como viceministro administrativo, por qué aspiró a senador y cómo es tu carrera política durante todo este tiempo. Bueno, si el programa tiene pasa de hoy resumido. Caramba, yo le hizo 5 preguntas en una. No, la verdad es que hace muchos años, primero yo creo que una vocación desde el hogar, de ver desde muy joven figuras importantes del deporte en mi casa, Don Juan Marichal, qué sé yo, Rafael Andestoy, Manuel Mota, todas esas figuras que estuvieron en mi casa como que era algo normal. Y yo también ver la figura del presidente Balaguer de muy joven, cercano a mi familia, acompañar a mi papá, que acompañaba a él en los recorridos y caminatas famosas en el Mirador, tanto el presidente de Balaguer en oposición, o sea, yo con 4, 6 años, veíamos esa figura y nos criamos como un hecho, pero también viendo la solidaridad de mi casa muy cerca, donde mi padre siempre tenía puerta abierta para todo el mundo y siempre asistía a personas necesitadas en diferentes situaciones. Eso fue forjando a uno el tema, y cuando fallece, que fue ministro de Deporte, como tú decías, teniendo 45 años, falleció. Joven. Yo no te diría casi la edad que yo tengo actualmente. Cosa de la vida, me tocó ser viceministro la edad que él fue su secretario. Y él fue ministro, todavía me quedan unos años, pero él fue ministro después de Deportes. Y la verdad que uno viendo en su hogar y en su entorno, y un entorno familiar lleno de valores y demás, no puede ser indiferente a lo que pasaba en la sociedad dominicana, diría yo, finales de 90, principios del 2000, sobre todo en las universidades. En el colegio me tocó dirigir también muchos, el equipo de béisbol principalmente. Participé en muchos grupos juveniles, de cual tú y yo fundamos con Rómulo Vallejo, Pro Juventud, en 2005, los años mozos, 2006 hasta el 2009 más o menos. Y en la juventud, Angélica estaba ahí con nosotros en la última etapa. Ya yo estaba retirándome y ya estaba entrando en Pro Juventud. Tuvo una larga data y se mantiene, ¿verdad? Tiene que hacerlo a los 20 años casi, en su momento, Pro Juventud. Y Rómulo ahí siempre. El más joven. Es todo el tiempo. Entonces, también en la juventud del Partido Reformista, con amigos, Víctor Gómez Casanova, César Dergam, Maggi Chaedi, de Alcántara, y puedo decir muchísimos más. Víctor Gómez Casanova. Sí, Víctor Gómez fue presidente en su momento, y caminamos el país, muchas ideas, tratamos de molar el pensamiento de democracia cristiana como fuente de política, y hasta el año 2020 duré en el reformismo activando militantemente, diríamos que 18 años más o menos, o 20 años, pudiéramos decir 20, 22 años, ya como de la mayoría de edad, aunque nací viendo el balaguerismo, ahí fue que Y después que ganamos las elecciones, porque asumimos al presidente Luis Abinader, yo siendo candidato a senador para el reformismo, asumí al presidente Luis Abinader como nuestro candidato, y ya veníamos desde la alianza del 16, incluso cuando se fundó el PRM, estuvimos muy cerca de él, porque entendíamos que el país necesitaba una alternativa, y el PRD en ese momento había sido cooptado por el gobierno de turno, y apoyamos esa fundación del PRM en esos años. Asumimos una cercanía con el presidente por su discurso, su presencia, su propuesta y su visión de país, además el gran don de gente que tiene. El presidente Luis es un hombre comprometido con las mejores causas de la República Dominicana, es un hombre desprendido totalmente y que da participación a un nuevo liderazgo, a un nuevo relevo. Y en eso nos cautivó a nosotros y me hizo asumir un rol con él. Montamos un proyecto, un movimiento llamado Conecta con Luis, que la idea era del sector externo apoyar la gestión del presidente en el 2020, 2024, en ese proceso. Fuimos también designados, aunque estaba en el banco del Estado, de reserva. Sí, el seguro va a reserva. Tuve seguro reserva directamente, era gerente legal por 2 años, y a los meses de estar en el seguro reserva, el presidente nos designa comisionado nacional de fútbol. Estaba en el mundial de fútbol en ese momento. Veníamos a hacer una carrera en el deporte, como decía. Yo fui presidente del Club de San Cristóbal de Fútbol, fui de la federación, el director legal, y soy el primer comisionado nacional de fútbol, que acompañamos a la federación y a la selección
hasta ya el Mundial, ahora en Mendoza, primera vez en la historia que un equipo dominicano de fútbol llega a un Mundial. Así es, un sub-22. Sub-20, que ahora es sub-23. Fuimos al centroamericano, salimos el domingo para el Panamericano, yo voy con la selección, que jugamos el lunes con Uruguay, el jueves jugamos con México y jugamos el domingo con Chile. O sea, nos toca un grupo difícil, pero vamos a competir ahí en los Panamericanos. Y entonces, en noviembre del año pasado, estando yo en el Mundial, que me tocó reportar para esta plataforma, me acuerdo yo, que me puse la camisa de Argentina y casi me matan porque perdimos ese día. Pero después ganamos los demás juegos y ganamos el Mundial, por lo cual me reivindiqué. El presidente nos designó viceministro de... Estaba en Qatar tú en ese momento, ¿verdad que sí? Así es, estaba en Qatar y de que llegamos subimos. Y en estos 10 meses de gestión en el viceministerio hemos caminado más de, te puedo decir, de 20 provincias, 22 provincias del país, más de 28 municipios del país, trabajando con las gobernadoras, diputados, alcaldes, porque el viceministerio nuestro es Relaciones de Sociedad Civil, Poder del Estado y Empresariado. Entonces también vamos con el sector empresarial a apoyarle para que puedan tener dinámica económica, sobre todo a partir de la recuperación económica que el país experimentó 2021-2022. Hay muchas todavía economías rezagadas o que desaparecieron y hay que tratar de establecerlas, y nosotros transversalmente, porque el Ministerio de la Presidencia es un ministerio transversal que maneja todos los ministerios y vemos medio ambiente, turismo, el tema de deporte, vemos el tema de finanzas, trabajamos con Hacienda, cualquier situación que haya, manejamos todo eso. Entonces me ha tocado en estos meses, primero participar en la situación que hubo con pasaportes, en la escasez que hubo de pasaportes. La vuelta. A nivel mundial, que era por la vuelta. Aquí fue por la vuelta. Y por los insumos que escasearon en el mundo, estuve apoyando la situación que hubo, hasta que yo llegué a Digna, duramos algunos meses acompañados en el proceso y todavía seguimos vinculados, aunque un poquitico ya ella hace tiempo normalizó ese proceso y gracias a Dios se va a pasar a un pasaporte electrónico, una nueva sede de batalla de pasaporte, y ya las cosas han ido mejorando. Después me tocó el metro, en un momento dado también recibir a los jóvenes del metro que tenían situaciones internas. Estaban sindicalizados. Y, bueno, y también creo que algunos tenían algunos reclamos tal vez legítimos, hay que escucharlo. Okay. Sociedad civil en presidencia, la norma que tiene el presidente es que recibamos a todo el que nos visita. Y le abrimos las puertas, escuchamos, hicimos el planteamiento, escalamos el planteamiento que ellos hicieron, hasta cierto punto hubo un copa de espera, pero nada, eso es un tema que nos tocó trabajar también el tema de San Cristóbal, que por razones obvias. Claro. Y ahí paso a explicarte de que formalmente entré al Partido Revolucionario Moderno el día 12 de julio, el mismo día que tú te inscribiste, y que se inscribió todos los candidatos, los precandidatos, porque yo estaba en una plataforma, diríamos, externa, porque ya había dejado de activar el reformismo. Claro. Y entonces pasamos al PRM a petición de los dirigentes nacionales, dirigentes locales. Las encuestas nos marcaban, si nosotros sí aspirábamos, siempre marcábamos las encuestas, y entonces asumimos una precandidatura que solamente pudimos llevar del día 2 de julio al 14 de agosto. ¿Por qué? Porque pasó la explosión de San Cristóbal. Y el funcionario designado fue Joel Santos, el ministro nuestro. Así es. Y nos pidió el ministro y el presidente que tenemos que acompañar y asumir. Además, lo asumí propio como mío por la situación de San Cristóbal. Y nos tocó dedicarnos 3-4 semanas a estabilizar San Cristóbal, apoyar a la misma socorro, apoyar a las empresas que habían colapsado, pero lo más difícil, apoyar a las familias. Sí. Gente que habían perdido, incluso 3 o 4 familias que perdieron 2 miembros de la familia, papá y mamá, dejando 7 niños huérfanos, la otra persona dejando 2 niños también. En fin, una situación muy difícil para nosotros. Muy difícil. Y teníamos que apoyar a esas familias con recursos, con alimentación, pero sobre todo orientación psicológica, buscar psicólogos y profesionales que lo acompañaran, y seguimos en ese proceso. Hay